el hombre que escapó 4 veces de la cárcel, Stephen J. Russell. 31 de diciembre de 1957, nace Steven Russell en Elizabeth City, una pequeña localidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y se desempeñaba como oficial de policía en la década de 1970. Era hijo adoptivo, por lo que pasó gran parte de su tiempo buscando a su madre biológica, a la que finalmente encontró. Tenía una hija y estaba infelizmente casado cuando decidió confesar que era homosexual, lo cual fue el motivo de que lo despidieran de su trabajo, que en ese momento era un puesto ejecutivo en una empresa de alimentos. Aquí comienza su historia. Su primera condena fue de 6 meses por un intento de fraude, fingiendo haber sufrido un accidente mientras trabajaba en un supermercado. Quedó recluido en el condado de Harris, en Texas. Pero el 22 de mayo de 1992 escapó, usando prendas de civil y un walkie-talkie que había podido conseguir, logrando así distraer a los guardias. En ese tiempo fue a cuidar de su pareja en ese momento, Jimmy Campbell, pero le volvieron a encarcelar y su novio murió cuando aún estaba en prisión. Pero en la cárcel conoció a Philip Morris, un recluta que se convertiría en su pareja. Juntos cumplieron su condena y quedaron en libertad. Tiempo después, ya en libertad, Russell creó un currículum falso y obtuvo un trabajo como director financiero. Pero luego de descubrir que malversaran $800,000, él y Morris fueron enviados de vuelta a prisión, en esta ocasión con una fianza de $150,000. En 1996 fue su segunda fuga. Hizo una llamada telefónica a la oficina del condado desde la cárcel. Se hizo pasar por un juez y se rebajó la fianza a $45,000. Además, falsificó el documento con el que se le daría la libertad y envió el mismo documento a la prisión, persuadiendo de esta forma a todos los encargados del trámite, y para cuando se dieron cuenta, ya Russell iba lejos. Aunque no era tan inteligente fuera de la cárcel, porque una semana después de su fuga le atraparon en un hotel de Florida cuando hacía una llamada con un amigo. Volvió a ser condenado, esta vez en la cárcel de máxima seguridad de Texas, de vuelta a sus andadas, y esta sería la tercera vez que se escaparía de la cárcel. Empezó a tomar lecciones de arte en la prisión y empezó a robar marcadores de color verde que guardó debajo de su cama. Cuando tuvo suficientes marcadores, tiñó su uniforme blanco de color verde en el baño de su celda. Su uniforme quedó casi como los uniformes que utilizaban los médicos, que también eran verdes. Luego, salió con su uniforme de médico, se dirigió a la salida y le dejaron pasar. Salió de la cárcel, llegó a una casa alejada y convenció a alguien de que lo llevara a la ciudad. Una vez allí, contactó a Morris y le propuso ir hasta Mississippi. Estando allí, lo reconocieron en una de sus salidas a un casino y lo volvieron a arrestar, esta vez junto a Morris, su novio. Y aquí viene su fuga maestra. Fue condenado en la cárcel de máxima seguridad de Texas, con 45 años de prisión. Empezó a tomar laxantes y a fingir síntomas de SIDA. Además, utilizó una máquina de escribir de la penitenciaría para redactar un documento donde se mostraba como VIH positivo, por lo que le otorgaron libertad condicional para ir a morir a un ancianato. Estando ya en el ancianato, llamó a la prisión haciéndose pasar por un doctor especialista en SIDA, que casualmente solicitaba reclusos para participar de un tratamiento experimental, al cual anotó su nombre en la lista de reclusos que se ofrecían y posteriormente fue trasladado al hospital de Houston. Después de algún tiempo, fingió ser el mismo médico, escribió él mismo su certificado de defunción y lo envió a la cárcel. Pero no quería dejar atrás a su novio, así que llamó a la prisión de Huntsville fingiendo ser un juez y ordenó que trasladaran a Morris a una prisión de Dallas, donde posteriormente le visitaría con un disfraz y con las credenciales falsas de su abogado. Para cuando se percataron de todo, ya Russell iba lejos. Volvería a aparecer en escena en marzo de 1998. Haciéndose pasar por un millonario de Virginia, intentó obtener un préstamo de $75,000 en el Nations Bank de Dallas. El banco observó algunas conductas sospechosas en él e informó a la policía, que, como ya estarás imaginando, nuevamente lo arrestaron. Aunque no se daría por vencido tan fácil y fingió un infarto mientras le arrestaban, por lo que lo llevaron a un hospital, escoltado por un guardia que lo esperaría en la puerta. Luego, desde su habitación en el hospital, utilizó su teléfono y se hizo pasar por un agente del FBI
se comunicó con los guardias encargados y les instó para que le dejaran salir, cosa que hicieron. Finalmente le atraparon el 5 de abril de 1998, en Florida. Fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Texas y fue sentenciado a 144 años. Hoy se le puede encontrar en la unidad Alan B. Polonsky. Únicamente se le permite salir de su aislamiento 1 hora al día para asearse y hacer ejercicio. A principios de este año obtuvo libertad condicional. Su fecha de liberación aún está pendiente.